Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Seminario de Derecho Civil presentan Tópicos de Derecho Civil, un programa de fondo y crítica con temas de actualidad en el mundo del derecho civil y derecho familiar. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva temporada de programa de Tópicos de Derecho Civil y Derecho Familiar, un programa del Seminario de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a esta 16ª temporada, que vaya, se ha pasado el tiempo. Iniciamos allá con el maestro también, Barroso Figueroa, que de donde esté, pues le mandamos un saludo, siempre lo extrañamos desde luego, y pues bueno, el día de hoy estamos con dos invitados que verdaderamente es un gusto recibirlos, egresados de la especialidad, la especialidad en Derecho Penal y en Derecho Penal también, los dos en Derecho Penal, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Brillantes abogados, brillantes alumnos, desde luego tengo que decirlo, excelentes realmente en el ámbito de la formación, pero también en su formación profesional y en su actividad profesional que se desempeñan. Pues bueno, el día de hoy estamos para hablar de un tema que un poco les va a ustedes a causar alguna duda, queridos radioescuchas, la fecha cierta de lo civil a lo fiscal. Porque alguien diría que lo civil está separado de lo fiscal o lo fiscal está separado de lo civil, cuando en realidad no es así, sino existe una interrelación, aunque ustedes no lo crean, lo vamos a ver con nuestros especialistas el día de hoy. Bueno, pues el licenciado Raúl Alonso García Medina, vamos a empezar. A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar con usted. Bueno, pues primeramente, para hablar de fecha cierta, hay que ver cuál es el efecto de la fecha cierta, ¿sí? Porque desde el punto de vista contractual no tiene ninguna repercusión en que un documento tenga fecha cierta o no, en relación a las partes que lo celebran, ¿sí? Pero sí frente a terceros. Entonces, la naturaleza jurídica de la fecha cierta es para dar certeza jurídica tanto a las partes como a terceros, o ser oponible frente a terceros y evitar el perjuicio de acreedores también puede darse, o para determinar la data de un acto jurídico o un hecho jurídico. Sí. Entonces, eso es básicamente la fecha cierta, ¿no? Sí, claro. Darle certeza a los actos o hechos jurídicos. Y la fecha cierta es una figura que se encuentra regulada dentro del Código Civil en el título de transmisión de obligaciones, específicamente en el título tercero, capítulo primero, de lo que viene siendo el contrato de cesión. La cesión de derechos. Exactamente. Que posteriormente la Suprema Corte de la Justicia de la Nación fue tomando esos conceptos y adaptándolos para determinar o resolver situaciones jurídicas como juicios sucesorios, reivindicatorios, plenarios de posesión básicamente. Y que actualmente lo que viene siendo la autoridad fiscal
lo ha tomado con la intención de desvirtuar o de pretenderle restar valor probatorio a un documento privado en el cual no es parte. Ya, pues vean ustedes, realmente sí resulta interesante, porque en los contratos a veces las personas, sobre todo cuando, no quiero decir de los contratos que celebran desde el punto de vista con notario público, porque él sí le pone la fecha, pero cuando lo hacen entre particulares, lo que llamamos un contrato privado, que es muy común, que alguien diría que no, el otro día comentábamos con algún maestro, no, casi no se hacen contratos privados, ¿cómo no? Más de lo que usted se imagina. Sí, En la sí. práctica encontramos muchísimos, o sea, desafortunadamente, y entonces las partes pues se les olvida colocar esa fecha. Y entonces, cuando nosotros hablamos de contrato como fuente de las obligaciones, es muy importante, ¿no? A ver, Sí. paso con nuestro querido licenciado Jacobo Meraz Sotelo. Y digo alumno porque, perdónenme, porque como fue mi alumno y muy brillante, por eso lo digo, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Pues como siempre agradeciendo la deferencia y muy contentos de estar aquí en la UNAM y pues haber cursado con usted la materia que como el programa anterior le comenté, aprendimos muchísimo y eso reforzó mucho mi práctica profesional. Bueno, pues retomando esta cuestión de la fecha cierta, yo creo que tendremos que retrasar un poquito y Sí. ver lo de los contratos. Sí, claro, Primero, el contrato pues es una fuente de las obligaciones. claro, Al ser una fuente de las obligaciones, pues tiene un clausulado. Ese Claro. clausulado lo ponen o lo pactan las partes. sí, Por eso señalamos que pues es una manifestación externa de la voluntad. claro. Ahora bien, ese clausulado que está en ese contrato, Ujú. pues demuestra el acuerdo de voluntades. Así es. La característica que hemos visto que es de explorado derecho es que esa cuestión es res inter alios acta, es decir, entre las partes. Así Le es. surte efecto a las partes. Ujú. Partiendo de esa Obliga a premisa, las partes, se obliga sí. a las partes. Partiendo de esa premisa, oye, y ese clausulado, esa manifestación de la voluntad, esas obligaciones que se pactaron entre las partes, ¿le pueden surtir efectos a un tercero? ¿Son oponibles a un tercero? Y es ahí donde vemos la fecha cierta, porque pues un sí. contrato privado, pues le surte efectos a los signantes. Claro. Pero ¿y si alguien dice que tiene un derecho que es contrario al clausulado, que es Ujú. contrario a lo que se pactó? Ah, pues entonces, como ya se ha comentado, la fecha cierta permite tener esa eficacia para que le surta efectos a un tercero o le sea oponible a un tercero. ¿Por qué? Pues porque debemos de recordar que también parte de la fecha cierta está muy engarzado o adminiculado a las cuestiones procesales. Sí. Entonces, si estoy en un proceso jurisdiccional y yo ofrezco como prueba un contrato y un tercero me dice, no, pero es que yo no quiero ver lo del clausulado que tiene ahí porque probablemente lo prefabricaron. Ah, si tiene fecha cierta, ya le puede surtir efectos a un tercero o es Claro. oponible al interés de un tercero. En ese Sí. aspecto creemos que la fecha cierta tiene un matiz también muy preponderante, pero cuando estamos en un proceso jurisdiccional o Sí. incluso ante un procedimiento seguido en forma de juicio en sede administrativa, Claro. porque ahí se le tiene que dar el alcance y valor probatorio a un documento privado, pero que tiene fecha cierta. Claro. Entendiendo pues esta cuestión de la fecha cierta que pase ante un fedatario público, toquemos madera que alguno de los signantes se muera o que se registre en algún registro público. Ujú. En esas hipótesis, entonces, se puede acreditar que no se prefabricó para tener detrimento de los derechos de un tercero, y desde ahí partimos, pues, para poner nuestras acciones, excepciones y defensas en un proceso jurisdiccional. Sí, yo creo que es interesante, licenciado Raúl Alonso, también lo que nos decía usted, porque, por ejemplo, me quedé pensando en lo que usted comentaba adecuadamente. La fecha cierta es tan importante porque ¿qué tal si las partes que están celebrando una de ellas, por ejemplo, era menor de edad? Y la fecha que tiene el documento es cuando era menor de edad. Ujú. Claro, si no tiene fecha, pues todos pueden decir, pues, quién sabe cuándo lo hizo. Pero si tiene la fecha cierta, señalada en el documento, pues obviamente ya en un procedimiento, los interesados pueden decir, ese contrato se hizo por menor de edad, por lo tanto, Capaz. claro, por supuesto, ya lo dijo usted. Se da la Sí, tiene incapacidad. varios efectos, mire. Básicamente la fecha cierta es una figura jurídica que se creó en el Código Civil para determinar conflictos de intereses sobre un mismo derecho, Ujú, para poder exactamente. determinar a quién le corresponde en atención al principio
de derecho que señala que primero un tiempo, primero un derecho. Claro, Es muy desde importante. entonces. Entonces, básicamente, no tiene nada que ver con la eficacia del documento. No, no, Tiene claro. que ver con una cuestión probatoria, ¿sí? Ujú. Y respecto del alcance del documento, qué tanto valor le podemos dar con la intención de que ese documento no sea un documento apócrifo o que se haya elaborado a modo para efectos de postdatar o predatar el mismo en perjuicio de una tercera persona que no celebró el acto jurídico consignado en el documento. Y ya que estamos aquí con expertos litigantes, porque son espléndidos litigantes, le diría, ¿y qué tanto ustedes actualmente han encontrado que alguien presente un documento apócrifo? O Pues sea, mire, falso. ¿Sí o no? mire, ¿Qué yo tanto? A aparte, ver, yo pregunto, ¿no? Actualmente, bueno, porque yo les puedo dar mi experiencia anterior, años atrás, ok. pero ahora, ¿qué? Pero Pero hay que partir del contenido, de la Ajá, firma, de ajá, que, porque hay muchas cosas, a lo mejor usted no sabía, pero yo soy también especialista en grafoscopía, ajá, en sí. Ah, muy documentoscopía, bien. más bien en documentos cuestionados, esa es mi especialidad, Ah, muy pero bien. vemos documentoscopía y grafoscopía, entonces podemos ver el contenido del documento o el continente y Ujú, también la firma. ujú, Entonces, pues nos hemos percatado de que sí hay mucha falsificación de documentos, tanto en la ah, firma ya. como en el contenido, la estructura, muchas veces me tocó llevar un asunto de un diputado hace muchos años, donde él le dejaba documentos en blanco a su secretaria, porque Ay, qué viajaba oficio. mucho, ¿no? Y por la confianza, pues fallece este señor y lo que hace la señora, la secretaria, es que en el documento llena un contrato de compraventa y Mm, lo hace no se vale, exigible. sí, ejercita su Entonces, ahí acción. tuvimos que desvirtuar que ahí lo que nosotros manifestamos es que el documento que contenía la fecha, que contenía el documento, no No. puede haber sido firmado por el señor porque en ese momento acreditamos que estaba en otro estado con los boletos de avión Bien. y con algunos otros documentos que consignaban que no puede haberse celebrado el acto jurídico en la fecha y lugar que decía el documento. Entonces, sí es muy común, es más común de lo que De lo que se piensa. sí, mucho. Ah, sí, incluso, bueno, incluso tomando el tema también sí. en el despacho, Ajá. bueno, pues aquí el licenciado Raúl García Molina, él es mi socio del despacho. Nos Sí. conocemos aquí en la facultad, pero bueno. Resulta ser que teníamos un juicio donde un abogado estaba demandando a nuestros representados el pago de unos honorarios. Ya. Pero cuando nosotros vimos el contrato, pues el clausulado, toda la tipología de la letra era de una característica, incluso el color de la hoja de una característica. Ajá. Pero la última hoja Ujú. tenía otra tinta, otra tipología de letra, y aunque sí era la firma, nosotros vimos ese contrato y dijimos, oye, pues a lo mejor lo tomó de otro que tenía y lo insertó ahí. Bueno, derivado de las probanzas, pues se Ujú. acreditó que no pudo él no pudo ejercer su acción, no la pudo acreditar. Y con eso quiero dar nada más un ejemplo de esto, ¿no? O sea, todavía hay gente que es temeraria, Sí. y trata de vulnerar un documento privado y ofrecerlo para sus pretensiones, ya Claro. sea como acción o vía de excepción o defensa. Entonces creo que la fecha, precisamente platicábamos ayer mi socio y yo, diciéndole cuántos problemas nos evitaríamos si realmente aplicáramos la norma jurídica como es. O sea, ¿qué nos cuesta pues, ponerle fecha cierta a un Documento. documento Claro, privado? claro. La cuestión es también, soy contador, ¿no? Y yo siempre también les digo, por costo-beneficio. Claro. O sea, no voy a hacer una fecha cierta, pasarla ante un fedatario público de un contrato que ampara una operación de una unidad salarial. Sí. Pero también hay otros mecanismos que incluso más adelante podemos decir que pueden subsumir la fecha cierta y que son más asequibles incluso que pasarlo ante un fedatario público, ¿no? Público. Claro. Entonces, de que se da doctora Montoya, por supuesto que se da que mucha gente trata de usar los documentos privados, Ajá. por señalarlo así, por usar un eufemismo de manera apócrifa. Sí. Pues yo pensaba que a lo mejor ya las personas lo piensan más, tenemos más herramientas para identificar ese tipo de conductas indebidas, pero no, entonces ya nos dijo aquí
Me da verdaderamente pena decirlo, pero pues qué pena que lo hagan todavía y sobre todo cuando intervienen abogados. Sí. En ese tipo de actos Muchas veces los abogados son son los los que aconsejan o lo estructuran. malamente porque piensan que las partes no se van a dar cuenta. Exacto. Pero es muy común que ahora los abogados nos estemos especializando también en falsificación de documentos y firmas, porque hasta los mismos clientes muchas veces pues falsifican la firma. Es decir, hay un ocultamiento de la firma. ¿Por qué? Porque varían los trazos Ujú. de la misma para el efecto de que en juicio la impugnen y digan, esta no es mi firma. A mí me pasó una terminación de un contrato que se le fue a recabar la firma a la contraria, y plasmó su firma de una forma inadecuada, es decir, hubo alteración de la firma. Claro, Sí se puede acreditar el origen gráfico, pero ya empieza uno a tener problemas. Entonces sí es sí, muy importante eso es cierto. este, tratar de constatar el origen gráfico de la firma, del autógrafo que se plasma en un documento. Y ya aprovechando aquí a nuestro especialista, ¿y cómo para el público que no es abogado, cómo podría constatar Pues es que sí es toda una especialidad, si o soy sea, no un es, privado y no conozco la firma y ella pues le cambia su firma? es que sí tiene que haber una firma testigo Ah, ya. para poder determinar si existe variación o no. La firma en sí sí va cambiando con el transcurso del Sí, tiempo, pero de todas maneras ciertos elementos gráficos o en este sentido lo que es perdón, se me fue el nombre, este, los rasgos gráficos de cada persona son inconfundibles. ya. Entonces Sí. esa es una forma de determinar si fue elaborada por el mismo amanuense. Ah, ya. Eso es muy importante porque, pues a veces la generalidad no le tomamos, pues yo creo que cuidado a la firma o el momento en que firma la persona, o no conocemos su firma realmente, ¿no? Perdón, ya se me vino a la mente. El Ajá, gesto el gráfico. gesto gráfico, sí. Esa es la particularidad de una firma. Y tomando, ahondando en este tema, ahora nos preguntaríamos, muchos jueces de distrito, que es muy común que a fin de quitarse trabajo, piden la ratificación de la firma, Sí, sin tener ellos la capacidad de determinar si es o no es la firma del suscribiente. Pero lo que quiero comentar es que no es fácil determinar si una firma es o no de cierta persona. Em, Podríamos decir que una X ha habido asuntos, hubo un juez de distrito que desechó una demanda de amparo porque el suscribiente firmaba con una X y mm, decía el pues que juez se lo puede, pues, sí, que cualquiera lo cualquiera lo puede, puede hacer, pues, pero sí. no es cierto. El gesto gráfico determina si es o no de la persona a la cual se le Ah, vincula la firma. sí, claro, por supuesto, sí, sí, y es que sí es cierto lo que le acaba de decir el licenciado Alonso García. Efectivamente, por ejemplo, en materia civil, en materia sucesoria, vemos que cuando se hace una cesión de derechos hereditarios, el juez, por así casi la mayoría, pide ratificación de firma. O sea, no Sí, importa que venga el contrato firmado entre cedente y cesionario, se presente el cesionario, pero no el cedente, entonces el juez dice no apruebo la cesión hasta que no presente aquí en el juzgado, se haga la comparecencia y el cedente reconozca la firma. Y todavía más, y no hay disposición legal, ¿eh? Y todavía más, no solamente que reconozca la firma, sino que me manifieste que sabe el contenido de la cesión de derechos, o sea, los efectos de la cesión de bueno, derechos. sí, en algunos estados sí está expresamente Señalado. establecido Ujú. que puede ser mediante la ratificación ante el juez o hecha ante notario. Notario público. Ujú. Exactamente. De hecho, tengo unos asuntos así donde se celebraron unas sesiones de derechos, nunca se ratificaron ante juez o notario, Ujú. se present, pero sí se dataron, Ujú. se pasaron ante la fe de un notario. O Ujú. sea, sí tienen fecha cierta, Ujú. pero la juez no le da, Validez. no le da validez. Entonces estoy presentando los incidentes para efectos de acreditar o tratar de subsanar esa ratificación, porque Claro. la sesión se dio, Sí, hubo el acuerdo de voluntades, sí, hubo un objeto, hubo un sí. precio, pero simplemente no hubo ese perfeccionamiento y ya no se puede pedir la ratificación
directamente al suscribiente porque ya falleció. Oh, eso está peor, sí. Sí. Sí, no, sí, eso es lo grave, ¿no? Sí, incluso tomando esa cuestión de la firma, pues ahora que estamos ya en cuestiones digitales, en la era Sí, ese digital, es otro problema. hay firma electrónica Sí, y, por ejemplo, yo que postulo en materia de derecho fiscal, nos hemos dado cuenta que el documento de autoridad presenta una firma ajá, electrónica, es firma sí, electrónica, sí. pero cuando vamos a cuestionar la firma, la propia ley, por ejemplo, en asuntos del Fisco Federal, Secretaría de Decreto Público, los impuestos internos a través del SAT, el funcionario firma. Sí. Hay una regla de resolución miscelánea que te dice, oye, ¿cómo autenticas el contenido Ujú, de la firma? Es decir, para acreditar, bueno, más bien el contenido de la firma, no, para acreditar la integridad de autoría. ujú, Cuando uno usa esos mecanismos, algunos traen QR. Dice, ujú, pues tómale foto al QR. Sí, pero lo único que me aparece si le tomo la foto al QR es el mismo documento. sí. Eso no me acredita la integridad ni autoría. Oye, chécalo en la página web del SAT. Nos ha tocado el desahogo de la inspección ocular judicial ahí Ujú, en la presencia judicial, ahí en la propia sala, metropolitana o regional, dependiendo. Y el secretario de acuerdos trata de ingresar ingresar, los ajá, datos que pide el portal web para acreditar la integridad y autoría. ujú, y no. Y dice, nos ha tocado desde que la página no está Sí, disponible sí, o que no se puede acreditar. sí. Entonces ese es otro problema que nosotros hemos enfrentado con esa fecha cierta, porque si no es que es fecha cierta porque la firmó un funcionario con su firma electrónica. No, acreditas que hay una firma, Sí. pero no ha pasado ante ninguna autoridad, porque yo soy autoridad, sí, pero estoy cuestionando la firma. Si Ujú, bien es cierto, todos los documentos públicos emitidos por autoridad fiscal en términos del artículo 68 de Código Fiscal gozan de presunción de legalidad y ujú, validez, pero pues aquí estoy impugnando. Y luego también esa es la otra cuestión con la fecha cierta. O sea, ¿qué quieres impugnar con la fecha cierta? ¿El continente o el contenido? Que son dos ajá, cosas distintas. exactamente. Entonces también tendríamos que ver cómo nosotros desde la óptica del derecho procesal, dependiendo de cada materia, pues vamos a hacer valer nuestras excepciones, defensas o nuestras acciones con la fecha cierta y cuál es el alcance que queremos darle a ese documento privado que tiene esa cuestión. Y bueno, nada más refiriéndonos, el documento que emite la autoridad fiscal no es privado, es público, ¿no? Claro. Pero nos hemos encontrado con esa vicisitud. Y en algunas salas nos han dicho, no, pues lo que tenías que haber presentado es una prueba pericial en informática. Le digo, pero si el propio documento trae una leyenda que dice esto se verifica conforme a la ley, a la norma jurídica, a la resolución miscelánea, Ujú, no necesitaría más perfeccionamiento que eso, porque pues la propia normatividad fiscal lo lo permite hacer. permite, claro. Entonces también nos hemos enfrentado a esa cuestión, ¿no? Con ese tipo de firmas electrónicas. Sí, fíjense qué interesante porque yo creo que muchísimos de los radioescuchas y entre ellos también me cuento yo, no estamos tan especializados ni tan familiarizados con la problemática de la firma electrónica. Y la verdad de las cosas es de que hoy por hoy muchísimos documentos vienen con firma electrónica, las actas de nacimiento, las nuevas de matrimonio, en fin, muchos documentos. Incluso la cédula profesional Ah, bueno, ya no ya nos la da. sí, ya Es, no es nos como una las CURP. dan. Sí, ya no nos las dan. Ya no sacamos, bueno, yo tengo la mía antigua todavía y todavía saqué varias copias certificadas porque si se Sí, perdía, pues Sí. ahí tengo, ¿verdad? Pero ahora electrónica y entonces pues constatarla realmente pues se supone que sí tienen ingreso, como dijo usted, las autoridades para poder verificar la autenticidad de ese documento y de que efectivamente la firma que aparece ahí electrónica avala la existencia de la cédula profesional. Pero sí ya me han contado que ha habido casos en que llega el abogado y dice, pues yo soy abogado, perfecto, a ver su firma electrónica y la pasa. Y el juez dice, no, porque a mí no me aparece, Ujú, también. Sí, es un problema, es que estamos sujetos a la ¿no? tecnología. Sí. Y si la plataforma no funciona, Exacto. el servidor en este caso, no podemos cotejar. No puede cotejarse y ahí pues también es un problemón, me comentaba, pues, me sentí así como que totalmente desvalido porque pues tuve que mandar a traer a otra persona y que traía la física Ujú. y entonces sí pudo intervenir en la audiencia.
Sí, es correcto. Y una pregunta ahora en la actual, aprovechando sus buenas voluntades, porque yo sé que se dedican a la práctica profesional. Entonces, actualmente, por ejemplo, tanto en la materia fiscal para acreditarme como abogado o en la materia civil para acreditarme como abogado, ¿lo hago nada más electrónicamente? No, depende, por ejemplo, en materia fiscal depende Ajá, de la vía que uno elija, sí, porque hay juicios en línea. sí, Y los demás juicios, independientemente si es sumario, sí, de resolución exclusiva de fondo o sí, tradicional, son en papel. Ahí lo que uno tiene que hacer si uno postula en materia fiscal y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es sí, registrar su cédula. sí, La registran en presidencia, le dan un número de sí, y ya con registro el número y de ya con registro. el número, pero también nos ha pasado a nosotros que Sí, aún dándoles el número ajá, de registro, no nos acuerdan como autorizas, como abogados, tenemos que presentar otra promoción anexando nuestro registro. Entonces, esa es la cuestión perfecto. diferente a los tribunales federales. Ujú, ¿Por qué? Porque en tribunal federal, como también optamos nosotros presentar los juicios de amparo, los procesos de ujú, amparo sí, indirectos a través del portal, ahí tenemos que tener nosotros firma, una firma que nos da el propio Poder Judicial Federal. Tenemos que registrar nuestro título, nuestra cédula. Ahí sí le piden todo. todo y en original. No puede ir copia certificada, ahí sí Ah, lo piden en ya. original. Y ahí uno va, ya lo registra, le asignan su firma electrónica y ya con eso puede presentar las demandas. Solo nada más aclarar lo siguiente. Tenemos que saber que siempre la persona física es la que firma, porque incluso ya hay criterio de la propia corte, Sí. donde dice, oye, si tú presentas una demanda de amparo indirecto y firmas con la firma electrónica de la persona moral, se tiene por no presentado, ¿eh? Tu Tiene que demanda. ser el Tiene que ser la representante. firma del representante legal. Y ahora la Sí, pregunta es, pues ¿qué sí. firma? La firma del SAT. La firma del SAT, la Ah, firma qué interesante eso, Bueno, hay, fíjese. electrónica. hay diversas, es Bueno, principalmente la del SAT, pero pues, si hay un registro con alguna otra institución con la que tenga convenios celebrados la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura, más bien, federal, puede ser el Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México. Mm, Algunas instituciones ya tienen firma electrónica que pueden Sustituir, sustituir a la ajá, FIREL. también se También, permite. también se permite por esa facilidad y más por lo que aconteció con el COVID, que era Ujú, sí, claro. imposible sacar una firma electrónica a la Ah, sí, FIREL. no, 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 era imposible, sí. Nosotros la sacamos desde el 2017, entonces no tuvimos problema, pero algunos otros Sí, compañeros la quisieron sacar en el 2020-21 y no, era no, era, sí, imposible. sí, 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 sí. Ahí fue un martirio, Sí, sí. realmente. sí. Y ahora también tomando esa cuestión de la fecha cierta. Oye, ¿cómo podemos darle fecha cierta? Bueno, sabemos que dice, pasa ante alguien que tenga fe pública. Ujú, Ante una autoridad, bueno, sí, tienen fe pública. O alguien que tiene una patente otorgada por el Estado para tener fe pública, entiendas de un corredor, un notario. un notario, claro. Pero nosotros hemos visto lo siguiente. Hay una norma oficial mexicana Ujú, que habla de los prestadores de servicio de certificación. sí, ¿Y qué son esos prestadores de servicios de certificación? Son empresas registradas o personas morales registradas en Secretaría de Economía ujú, que ellos pueden hacer el firmado electrónico. ¿Y en qué consiste el firmado electrónico? Y eso le da fecha cierta al contrato. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a celebrar un contrato de compraventa. sí, Oye, ¿qué necesitas para firmarlo de manera electrónica? Pues la firma electrónica del comprador y del vendedor. sí, Vamos a poner el ejemplo, la firma electrónica que da el SAT. Sí. ujú, sí, Oye, contratamos los servicios de este prestador servicios de certificación y él básicamente dice, a ver, préstenme sus firmas electrónicas, le voy a preguntar al SAT ujú, si sus firmas son son, íntegras, ujú, auténticas y vigentes, ujú, si pertenecen a quien dice ser. ujú, Ah, le pregunta al SAT, oye, SAT, aquí van a firmar un contrato de compraventa. ¿Están vigentes? Si son de Juanito Pérez y Juan Pérez, sí. Ah, perfecto. Las incorpora ujú, en el documento que voy a dar constancia del firmado y se firma. En ese momento adquiere fecha cierta, porque se le habló a una autoridad, el Servicio de Administración Tributaria sí, tiene fe pública, y se le dijo, oye, aquí va a haber un contrato que se va a firmar. ujú, Ya sabes que hay un contrato, te estoy diciendo qué día y qué hora. No ven el contenido, nada más no, saben del contrato. sí, 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 Se firma,
el prestador de servicios de certificación dice acá están sus constancias electrónicas y las representaciones impresas. Y para futuros cuestionamientos de la autoridad fiscal, oye, pues si tú mismo supiste que se firmó en tal día, tal hora, se te preguntó, ya no puedes tú decir que el contrato no tiene fecha cierta. Aunque Incluso, no esté inserta en el documento. Aunque no esté, bueno, las firmas sí están insertas en el documento. Esa sí, la firma sí. Pero esa cuestión del SAT pues viene en un certificado aparte, ¿no? Ajá, un documento electrónico pero, o representación. Pero es cotejable. Pero es cotejable. Claro. Cotejable es lo que le da la certeza al acto jurídico. Entonces la autoría no lo puede desconocer como... Que no lo realizaste. Sí, que o que no tiene la fecha cierta. Sobre todo ante un problema jurídico. No tiene fecha cierta, como no, si está ahí la certificación que hizo la autoridad. Que hizo la autoridad, exacto. Solo que hay que tener cuidado porque tiene uno que cerciorarse que el proveedor con el cual uno va a contratar la firma electrónica esté dentro del catálogo de proveedor, de prestadores de servicios de certificación ante Secretaría de Economía. Son muchos registros, también tiene que estar ante el Servicio de Administración Tributaria y todo, porque mucha gente dice, oye, pero pues es que aquí yo veo una aplicación que incluso es de paga, le pongo mi firma así de puño y letra y ya se firmó electrónico. No, eso no es, porque no te está generando el certificado que dice que se utilizó la firma electrónica. Entonces hay que tener cuidado y cerciorarse que el proveedor con el que uno va a contratar esté dentro del listado de prestadores de servicios de certificación en Secretaría de Economía. Fíjense, y eso también es muy importante, ¿eh? Yo creo que también se ha dejado de lado estos conceptos de las empresas certificadoras. Casi no se utilizan, bueno, no se ven dentro de la docencia o en la práctica. Pero, digo, en la práctica docente, pero en la práctica jurídica, ya en fuera, sí se ve muy común las empresas certificadoras. Sí. Por supuesto. Claro que les cobran, no es gratis, ¿verdad? Sí, aunque nos hemos encontrado gratamente que el costo de firmarlo electrónico, pues hasta los venden en paquete, le dicen de tantos contratos a tantos contratos, a veces hasta 100 pesos le sale el firmado electrónico. No, pero con mayor seguridad. Sí, con seguridad de que pues tiene una fecha cierta, o sea, no puede ser desconocida por la autoridad. Esa es la cuestión, era lo que ahorita cuestionaba usted, doctora, que ¿por qué no se da, no se utiliza el datar los documentos? Porque generalmente lo que se pretende es obligar a la parte. No ponérselo a un tercero. Sí, claro, así es. Pero actualmente con las cuestiones fiscales y que está muy en boga este concepto, pues la autoridad pretende desconocer cualquier documento que no esté datado. Entonces es muy importante que la gente hoy en día empiece a tener esa costumbre de datar los documentos, tanto para hacerle exigible a un tercero o más bien oponerle a un tercero el documento, como para poderle dar alcances fiscales al documento, porque la autoridad dice, pues este documento para mí no tiene validez, pero rompe con la naturaleza jurídica por la cual se fue creada la fecha cierta. Claro. Que es hacerle válido un acto o hecho jurídico consignado con una fecha cierta a un tercero. Por supuesto. Que el SAT no tiene nada que ver ahí. Claro. O sea, porque no hubo participación en el documento. Claro. Como para que pueda él impugnar o desconocer la validez y la existencia de ese documento. Pero rompe con la naturaleza jurídica, porque la naturaleza jurídica de la fecha cierta es para dirimir la controversia entre diversas partes respecto de un solo derecho consignado, vamos a decir, la compra de un inmueble o la celebración de un acto jurídico. Sí. Entonces no tiene nada que ver el SAT respecto de la naturaleza del acto jurídico, del objeto de la contratación. No fue parte, ni pretende... No, ni la autoridad vigilante de que pero tampoco persigue algún reconocimiento de un derecho. Claro. Que fue materia o que fue objeto del contrato. Entonces ahí rompe con la naturaleza jurídica. Pero ¿por qué lo utilizan? O este concepto, ¿por qué se ha estado utilizando actualmente por la autoridad? Porque pretende restarle valor probatorio al documento. Eso es una cuestión probatoria. Pero es grave, porque pues es en la parte más importante en todo procedimiento, la parte probatoria. Sí, incluso rompe con las reglas del derecho civil. Vamos a poner un ejemplo. Retomando las clases que tuve el gusto de tomar con usted el semestre pasado.
Veíamos en el artículo 2014 del Código Civil Federal que la transmisión de la propiedad en un contrato se verifica por mero efecto del consentimiento, Ajá, sin que tenga que acreditarse la tradición o la entrega. Ahora bien, resulta ser que hay una jurisprudencia, no, más bien una tesis aislada, donde dice, incluso el número de registro es el 2025-765, tesis aislada, donde dice, a ver, la materialidad de las operaciones que amparan los comprobantes a los que los contribuyentes le dan efectos fiscales para acreditar en el procedimiento previsto en el 69B, que habla de la materialidad del Código Fiscal de la Federación, es insuficiente con demostrar el pago correspondiente. Oye, pero ¿de qué deriva el pago? Ah, pues deriva de un contrato. Pues sí. Acá está mi contrato. No. Básicamente lo que queremos ahorita, aunque el Código Civil dice que tienes tu contrato y que acredita la transmisión de la propiedad, para efectos fiscales no. Oye, entonces ya lo que persigue el derecho fiscal no es la verdad jurídica, no. Entonces es como una especie de derecho administrativo sancionador que lo que persigue es la verdad histórica. No, a mí acredítame que efectivamente se lo entregaste. Oye, pero si derivado del clausulado, pues yo me reservo el dominio o ponemos algunas cláusulas, que a su cumplimiento pues van a tener que tener el efecto correspondiente. Ah, no, a mí acredítame que efectivamente se lo entregaste. Si no, para mí esa es una operación en materia fiscal artificiosa. Y eso rompe con incluso la concepción del derecho, porque pues sabemos que el derecho se interrelaciona. Claro. Una de las áreas, y sobre todo pues el derecho civil, que pues yo siempre le digo a mi socio, le digo, yo te respeto como abogado porque eres civilista, incluso también le comentaba, hubieras tomado la clase con la doctora Montoya, te hubieras sacado más jugo que yo, pero bueno, ¿por qué? Porque las bases de todo el derecho están en el derecho civil. Es el derecho común. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que para cuestiones fiscales desconozcas al derecho civil? Creo es una ficción del derecho. Bueno, sabemos que el derecho fiscal tiene autonomía, por eso lo puede hacer, pero llegamos a un absurdo de que entonces, pues nada acredita nada. Es decir, puedes tener todos los contratos que quieras, pero si no tienen fecha cierta, desde ahí entramos con una problemática para efectos fiscales. Muy grave, por supuesto, muy grave. Sí. Porque realmente eso yo considero igual que ustedes, o sea, coincido, el derecho civil pues es la espina dorsal del sistema jurídico y ahí están los principios fundamentales, que después cada materia tiene la facultad de regular de acuerdo a su materia, pero siempre con esas bases y principios fundamentales que norma el derecho. Así es. ¿No? No puede salirse de esos principios. Sí, entonces, porque si no llegaríamos a una reducción del absurdo, decir, bueno, pues entonces como en materia fiscal no me importa la forma del contrato, no me importa seguir lo estipulado en cada ley o en el Código Civil o en el Código de Comercio, pues hago los contratos como quiera, incluso rompiendo con lo que pauta el Código Civil. Entonces, ¿por qué? Pues porque para efectos fiscales lo único que quiero es que tenga el clausulado, que tenga fecha cierta y que me acredites que efectivamente, oye, pero pues va contrario a todo el derecho que está inmerso o que está accesorio como el derecho civil. Entonces, pues es la problemática que nos hemos encontrado ahorita, ¿no? En la lisa fiscal es lo que hemos visto, que tenemos esa problemática. Pues no debiese ser, porque viene a ser una especie como decisión, este es fiscal y no veo lo demás, ¿no? Más o menos. Casi, esto es fiscal y esto es así, y ¿por qué es así? Es que ese es el problema, para que no han entendido la naturaleza jurídica, la han desvirtuado completamente. Sí, por supuesto. Sí, porque no es así. El derecho es integral, es revisar todos los principios fundamentales, que no es los principios fundamentales del derecho fiscal, del derecho agrario, del derecho administrativo, sino de todo el sistema jurídico, y de ahí vienen sus ramas. Es correcto. ¿No? Sí, pues también la función integral del derecho. Oye, aquí esto no, pero hay supletoriedad, hay que ver cómo se suple. Sí. Hay que ver qué instituciones. Sí, ese es el problema que hemos encontrado nosotros con referente a la fecha cierta.
La otra problemática que hemos encontrado es que aparte de la fecha cierta, la autoridad fiscal se mete con el clausulado. Y yo siempre he postulado, incluso lo hemos puesto ahí, que cuestionar el clausulado de un contrato del cual no eres parte, para la autoridad fiscal es una clara cuestión de incompetencia. Porque Claro. ni el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni del SAT, de que nosotros le llamamos el RISAT, ni la ley orgánica, le autorizan al SAT poder cuestionar el clausulado. Pues es lo que aprendemos en clase. Oye, y para la interpretación de un contrato, pues está lo que se pusieron las cláusulas. Y en caso de duda, pues lo vamos a dirimir con un juez. Sí. Un juez competente, porque Sí. pues también hay que ver la vía, Sí, la materia. así es. Oye, entonces tú dices que porque me atrasé con un pago en este contrato de compraventa, ya no acredito la operación porque no estoy cumpliendo con el clausulado. Primero, tú no tienes competencia Claro. mercantil ni civil Claro. para cuestionar ese tipo de Si se ha operaciones. cumplido o no. Dos, Claro. esa es relación entre las partes, Sí, res claro. interiorius acta, solo le Claro. surte efecto a las partes. Sí. A ti no te afecta. Claro, no me puedes venir a decir autoridades, cumple para que yo entonces pueda. ¿Cómo? Y No esa es tienes la esas otra facultades, problemática ¿no? que incluso yo le decía a mi socio, ya después vamos a decirle a la doctora Montoya que queremos ver esa cuestión primigenia de la evaluación de la prueba, el alcance probatorio, Sí. el valor probatorio de los Sí. documentos, porque la realidad es que todas las bases están en el derecho civil. Sí, sí, sí. Ahorita todavía, por ejemplo, en materia fiscal no entra en vigor todavía para que se apliquen los procesos Ajá. el Código Nacional de Procedimientos Sí. Civiles y familiares. Sí. Pero aquí en la Ciudad de México ya empezó, entonces siempre Sí. los civilistas van un poquito más adelantados. Sí. A mí sí me gustaría ver el análisis del alcance y valor probatorio de los documentos desde la óptica del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque de ahí se subsume a lo fiscal. Porque, por ejemplo, en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, solo tiene del artículo 40 al 46 Son muy para las pocos. pruebas. Sí, es muy poco. Y Pues es todo muy lo poco. demás se suple con Todo lo Sí, demás se con el suple. Código Entonces, Federal. creo que es importante que si queremos abordar la cuestión de la fecha cierta, tengamos las bases del derecho civil. Claro, pues estamos concluyendo y la verdad ha sido muy interesante y muy enriquecedor y sobre todo de aprendizaje, ¿eh? Porque yo también he aprendido con ustedes y sobre todo este intercambio de su práctica profesional y el conocimiento que tienen en esta materia sobre la fecha cierta, que también he de decirles, es un concepto que lo dejan de lado. No solamente cuando enseñamos o cuando se hace la revisión de los contenidos temáticos de la materia civil, sino también de la procesal. Sí. Y es así como que no interesa, o sea, no se dan cuenta lo trascendente y lo importante que es en la práctica profesional y cómo puede cambiar la verdad de las cosas, la resolución por no tener la fecha cierta o por sí tenerla. Es Totalmente, diferente, ¿no? doctora, totalmente. Entonces, estamos terminando y a ver, en conclusiones rápidamente, por parte de nuestro querido invitado, del licenciado Raúl Alonso García Medina, que pues como ven ustedes, tiene una gran experiencia. La verdad me ha dado un gusto enorme. Sí, gracias, doctora, por la invitación y pues como consejo, hay muchas formas de fedatar el documento. La más sencilla es por medio de un notario, pero también mediante la presentación del mismo ante una autoridad y, como lo dice el licenciado Meras, o ante un prestador de servicios de firma electrónica, que es más barato y con lo que se consigue tener certeza y poder no imponer, sino oponerle a un tercero que discuta sobre tener el mismo derecho O mejor. o mejor derecho, Ujú. poderle imponer el acto jurídico que consigna, Claro. que se consigna en el documento con una fecha cierta. Claro. Entonces, en conclusión, sí es importante tener un documento bien fechado porque sus alcances y efectos jurídicos en una lisa jurídica, en un Ujú. juicio, van a ser muy importantes y poder determinar a quién le corresponde o no el derecho con el que se ostenta. Claro. Por supuesto. Básicamente es
Por supuesto. Esa es la intención, ¿no? Blindarse para que en una posible controversia futura, Claro. Pueda uno manifestar que cuenta con un mejor derecho y que una autoridad se lo va a reconocer. Claro. Y A ver, acá yo de este lado nuestro la querido conclusión que también Jacobo Meraz Sotelo. quiero señalar es que necesitamos profesionalizar el derecho. Sí. Es decir, no somos todólogos y ya No. vivimos en un mundo de muchas especialidades. Sí, por supuesto. Entonces a mí me dicen, oiga, licenciado, vamos a hacer esta operación, necesitamos un contrato de compraventa. Vayan con mi socio, licenciado Raúl Alonso. Sí, pues sí. ¿Por qué? Pues porque yo no soy el especialista en hacer los contratos. Hay muchas vicisitudes y Claro. bemoles. Entonces, ir con el especialista. Segundo, la preparación. Yo tomé la clase optativa con usted de Sí. obligaciones y contratación Sí. actual, porque dije, esto me va a servir muchísimo para mi práctica Sí, profesional. sí, Entonces, sí. pues mientras nos sigamos preparando Claro. y con la gente que sabe de la materia, por ejemplo, usted toda su amplia experiencia como abogado postulante y dando cátedra, por eso yo me metí a su clase, yo pedí referencias, dice, es muy exigente la doctora, pero vas a aprender mucho, es lo que quiero. Ah, muchas gracias. Entonces, Sí. tenemos que especializarnos y hacer las cosas como marcan las leyes, no ser tan presuntuosos como decir, yo puedo hacer un contrato, pues sí, si eres abogado, pero los bemoles puntuales, y vea por último en materia fiscal, pues siempre también busca la asesoría de un abogado fiscalista. Sí. En el entendido de que, bueno, tiene que acreditar que sea su especialidad o que se dedique a ello, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el despacho nosotros tenemos el área fiscal, a la que yo me dedico. Yo no postulo ninguna otra materia. Y le consta a mi socio, y todo lo que son asuntos civiles y mercantiles se los pasamos a él. Entonces busquen también una asesoría adecuada para Claro. que les diga cuál es el efecto fiscal, y ya por último, si sus operaciones son relevantes, es tu principal proveedor y tienes operaciones de millones, comparado con ponerle la fecha cierta, nada te cuesta. Entonces, tener mucho orden y puntualidad en eso. Esa Muy sería mi bien. conclusión, doctor. Muy bien, pues como ven ustedes, todo un tema que todavía quedan muchos puntos por analizar en relación a la fecha cierta desde el punto de vista civil, pero también llevándolo al fiscal. Y en el fiscal nos da más miedo, porque hoy estamos perseguidos, decimos todos, ¿no? Y obviamente esto nos genera pues el tener que prepararnos como efectivamente nos dice nuestro querido licenciado Jacobo Meraz Sotelo. Pues bueno, queridos radioescuchas, el tema ha sido verdaderamente muy enriquecedor, muy comprensible. Ustedes han sido muy gentiles en explicarnos concretamente y muy detalladamente al problema que nos enfrentamos cuando un documento civil no tiene realmente la fecha cierta y cómo pasamos de lo civil al problema fiscal. Así es de que muchas gracias, esperamos vernos en la próxima o en otra sesión. Están cordialmente invitados. Muchas porque la gracias, verdad de las doctora. cosas, eso es lo que necesitamos, ver la experiencia, la práctica profesional para nuestros radioescuchas, que muchos de ellos son alumnos. Así es de que muchas gracias al licenciado Jacobo Meraz Sotelo y al licenciado Raúl Alonso García Medina por haber dejado su despacho, su tiempo, lo que les genera económicamente por difundir la cultura jurídica. Muchas gracias. Y desde Muchas luego gracias. agradecemos a las autoridades de la Facultad de Derecho, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a nuestra secretaria general, la maestra Sara Mispalma León, y por supuesto a todo el personal de Radio Yus que nos apoya para poder realizar este programa en beneficio de la comunidad universitaria, porque realmente todo esto es en beneficio de nuestra comunidad universitaria y al público en general que nos escuchan. Nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo lugar. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.